Hola, ¿qué tal mis queridas y mis queridos Susanas Financers? Yo soy Santiago Minor, el creador de Susanas Finanzas, y el objetivo de esta comunidad es ofrecerte información útil para mejorar tus finanzas personales. El día de hoy vamos a estar hablando de la tasa de interés de los bancos centrales. ¿Qué es la tasa de interés de los bancos centrales? ¿Por qué me beneficia a mí o por qué me afecta a mí a la hora de pedir un crédito o a la hora de ahorrar o de invertir? Bueno, todo esto lo vamos a ver en este video. La tasa de interés es básicamente, en términos sencillos, el costo del dinero. ¿Cuánto me va a costar a mí pedir dinero prestado? O al revés, ¿cuánto me van a pagar a mí por prestar mi dinero? Si la tasa de interés es del 5% anual, por ejemplo, eso significa que si yo presto 100 pesos, al final del año me van a pagar 5 pesos a mí. Más, obviamente, el capital, que serían los 100 pesos que presté. Y viceversa, si yo pedí esos mismos 100 pesos a 5% anual, yo voy a tener que pagar 105 pesos al final del año. Bueno, puede ser o al final del año de contado o dividido en meses. Eso depende de cómo sea el contrato del crédito que pactan ambas personas. Pero bueno, en la gran mayoría de los países, los bancos centrales tienen el mandato de mantener la estabilidad económica del país. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, lo hacen a través de la política monetaria. ¿Y qué es la política monetaria? ¿Cómo funciona? ¿O qué onda? Bueno, la política monetaria son los instrumentos que tienen los bancos centrales para modificar la cantidad de dinero que existe en la economía. Bueno, antes de eso te tengo que aclarar un detalle muy importante. Los bancos centrales no son bancos comerciales. O sea, tú no puedes abrir una cuenta en el Banco Central porque para eso no sirven los bancos centrales. Los bancos centrales regulan la cantidad de dinero que está en el mercado, como te dije anteriormente, a través de el préstamo de dinero hacia los bancos comerciales, que es donde tú tienes tu cuenta de banco. Y uno de los instrumentos que tienen precisamente para modificar qué tanto dinero hay en la economía son las tasas de interés. Por ejemplo, si tiene una tasa de interés muy alta, digamos el 10%, significa que va a haber menos dinero en circulación en la economía. ¿Por qué? Porque esa tasa de interés del 10% es la tasa de interés a la que el Banco Central le presta dinero a los bancos privados. Entonces, si un banco privado necesita dinero, la va a pensar muchísimo más a la hora de pedirle dinero al Banco Central y obviamente a la hora de prestarle dinero a sus clientes, porque si el Banco Central sube su tasa de interés, el banco privado también va a tener que subir su tasa de interés, lo que le termina afectando a los clientes, porque un cliente que quiere pedir un préstamo cuando las tasas de interés están muy altas, bueno, va a tener que pagar muchísimo más dinero que cuando las tasas de interés están muchísimo más bajas. ¿Por qué a veces suben y por qué a veces bajan las tasas de interés del Banco Central? Bueno, como te lo dije hace rato, lo que busca el Banco Central es mantener la estabilidad económica. Entonces, si la economía está en una depresión o en una recesión y hay poca actividad económica, lo que le convendría hacer al Banco Central sería bajar sus tasas de interés. ¿Para qué? Para que exista más gente que pida créditos y entonces se empiece a mover más el dinero, haya más dinero en circulación y esto active otra vez a la economía. Por el contrario, si la economía está muy sobrecalentada, significa que los precios van a empezar a subir, o sea, la inflación va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está comprando, entonces va a haber cada vez más escasez de productos, entonces los productores van a vender sus productos más caros, entonces la gente va a tener más complicaciones para comprar los productos que antes compraban por un precio menor. Entonces lo que le conviene en ese caso a los bancos centrales es subir su tasa de interés, porque si se sube la tasa de interés va a bajar la inflación porque va a bajar la actividad económica. Hoy en día, en agosto del 2020, como es bien sabido, estamos en una recesión muy importante a nivel mundial.
Entonces, los bancos de todo el mundo han tendido a bajar sus tasas de interés y los bancos de América Latina no son la excepción. El jueves pasado, el Banco de México, por ejemplo, bajó su tasa de interés del 5% al 4.5%. La tasa de interés en Argentina, por ejemplo, está alrededor del 45%. La tasa de interés en Brasil está alrededor de 2%. La tasa de interés en Colombia está alrededor de 2.25%. Y hay otros países que la tienen muchísimo más abajo. Por ejemplo, Perú. Perú el día de hoy tiene su tasa de interés al 0.25%, que es históricamente baja esa tasa. Y bueno, como ahorradores tal vez no nos convenga mucho que las tasas de interés bajen porque cuando compramos bonos, si no sabes lo que son los bonos, te invito a ver el video donde lo explico, pero en términos generales son las inversiones más seguras que yo como ahorrador puedo hacer, y si las tasas de interés están tan bajas, bueno, me van a pagar muchísimo menos. Entonces como ahorrador tal vez no me convenga que estén muy bajas las tasas, pero tal vez si a la hora de pedir un crédito sí me convenga. Porque si estoy en Perú y veo que las tasas están en 0.25%, tal vez me convenga muchísimo invertir mucho en mi negocio en este momento, a pesar de que sabemos que estamos en una crisis mundial. Me conviene invertir, asumir los costos durante este año, y el próximo año, o cuando se empiece a reactivar toda la economía, mi negocio va a estar muchísimo más preparado y muchísimo más modernizado por el préstamo que tomé a una tasa de interés muy baja. Entonces, como puedes ver, la tasa de interés es una disyuntiva entre varias cosas. Muchas veces es entre inflación y crecimiento económico, o entre inflación y empleo, la tasa de empleo. A más inflación, más empleo, y a menos inflación, más empleo. Sí, ¿no lo dije bien? Claro, a más inflación, más empleo. Sí, a más inflación, más empleo, y a menos inflación, menos empleo. Pero bueno, es algo que los bancos centrales tienen que ir equilibrando también para ver cuánto dinero hay en la economía, y no sobrecalentar la economía, ni tampoco hacer que no se mueva nada. Entonces, como ahorrador, como inversionista, deberías estar viendo otras opciones que existen en el mercado. Te voy a dejar también las opciones que tienes para invertir que no sean en bonos del gobierno. Y bueno, espero que este video te haya servido mucho, hayas entendido un poquito más cómo funcionan los bancos centrales, cómo te afecta personalmente a ti que el Banco Central suba o baje su tasa de interés. Y si quieres que hablemos de algún tema en particular, déjamelo acá en los comentarios y te prometo que lo voy a analizar para ver si hablamos de eso. Nos vemos en el próximo video.